Buenos días. El tabernáculo del cual estábamos hablando en el anterior clic era un lugar donde Dios moraba y estaba en medio del pueblo. Era el lugar donde habitaba Dios, cerca del pueblo de Israel. Es interesante que Moisés podía entrar a este lugar, y esto lo dice en Éxodo capítulo 33, y dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Moisés tenía este lugar privilegiado, que podía entrar a hablar con Dios. El sumo sacerdote entraba detrás del velo, o sea, en la presencia de Dios, una vez al año para presentar un sacrificio con el que Dios había mandado para poder tener perdón por un año. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ese velo, que era una cortina gruesa, se rasgó desde arriba hacia abajo y era bastante alto, entonces solo Dios lo pudo rasgar. Y Hebreos 10 dice en el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, entonces nosotros no tenemos que esperar una vez al año para entrar delante de Dios. Moisés podía entrar cuando quería, pero las demás personas morían si atravesaban ese velo, porque Dios es santo y Él había marcado esa diferencia. Él había marcado su posición, su lugar de habitación. Él estaba en medio del pueblo, sin embargo, el pueblo no podía acercarse porque aún Jesús no había muerto. Aún Jesús no había perdonado por completo el pecado de todos. Pero cuando Jesús murió, esto se cumplió y nosotros podemos entrar a la misma presencia del Señor. De hecho, cuando hemos pedido perdón por nuestros pecados, el Señor, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros y nosotros estamos siempre en su presencia. Por eso mismo podemos acercarnos a Él confiadamente, podemos contarle lo que nos pasa, podemos venir con esa sencillez que viene un niño donde su papá, con esa confianza, a contarle que le duele una pestaña a veces, o quizás se ha golpeado más fuerte, que tiene un problema, que está triste o que está contento. Y cualquiera de estas cosas, un padre con mucho gusto escucha a su hijo. Pues de esa misma manera, nosotros podemos acercarnos a Dios, contarle lo que a nadie más le podemos contar. Podemos venir arrepentidos por algo que hemos hecho mal. Podemos pedirle ayuda para nuestro diario vivir. Podemos confiar en Él y en su guía y en su provisión y en su protección cada día de nuestra vida. El Señor Jesús murió en la cruz para que tú puedas ser perdonado y puedas acercarte a Él directamente, no a través de nada, simplemente tú acércate a Él. Y el día de hoy quisiera que reflexionaras en esto. Tú puedes venir delante de Dios directamente. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Que Dios nos abrió el camino hasta Él. Gracias a Dios por esto. Y acerquémonos confiadamente a ese trono donde está Dios, ese trono de gracia. Que Dios te bendiga en este día.